Cuando el proceso de sanación de un individuo que ha sido víctima de una relación narcisista alcanza un punto de no retorno, se produce un fenómeno psicológico de gran complejidad y peligro potencial que merece un análisis profundo y detallado. El momento en que el narcisista percibe que su antiguo objeto de control ha desarrollado una autonomía emocional sólida y ha establecido límites inquebrantables, se desencadena una fase final que no responde a la lógica de una ruptura convencional, sino a una crisis de identidad estructural en el propio abusador. Para comprender la psicología detrás de este movimiento final, debemos entender primero que el narcisista no ve a las personas como seres humanos independientes con necesidades y derechos propios, sino como extensiones de su propio ego, meros suministros de validación y espejos que deben devolver una imagen de perfección. Cuando ese espejo decide dejar de reflejar lo que el narcisista desea y, en cambio, muestra la realidad de su abuso y la fortaleza de su propia identidad recobrada, el narcisista experimenta lo que se denomina técnicamente como una herida narcisista profunda. Esta herida no es un simple sentimiento de tristeza o rechazo, sino una fractura en su falso yo que amenaza con dejar al descubierto un vacío interior insoportable. En este estado de desequilibrio, el narcisista no busca la reconciliación por amor, sino la restauración de su dominio para calmar su propia ansiedad existencial. Su movimiento final es, en esencia, un intento desesperado de reequilibrar su psique a expensas de la estabilidad emocional de la víctima, utilizando una mezcla de rabia reactiva y maniobras de seducción calculadas que buscan desmantelar el progreso que la persona ha logrado con tanto esfuerzo durante su proceso de recuperación. Esta dinámica se vuelve particularmente intensa porque el narcisista siente que el éxito del otro es una derrota personal. Para ellos, la independencia de la víctima es un acto de traición imperdonable y un desafío directo a su omnipotencia imaginaria. Por lo tanto, el movimiento final a menudo se caracteriza por una escalada de comportamientos que oscilan entre el deseo de destruir la reputación de la víctima y el impulso de succionarla de nuevo hacia el ciclo de abuso, un proceso conocido como hoovering. La psicología detrás de esto es puramente transaccional y defensiva. El narcisista necesita recuperar el control, no porque valore a la persona, sino porque el hecho de que alguien haya logrado escapar de su influencia es una prueba tangible de su propia debilidad. En su mente, si no pueden poseer a la persona o controlarla, deben entonces borrar el valor de esa persona para que su ausencia no signifique nada. Es un juego de suma cero donde para que el narcisista se sienta poderoso, la víctima debe ser reducida nuevamente a un estado de sumisión o, en su defecto, ser completamente invalidada ante los ojos del entorno social compartido. Las tácticas de manipulación emocional que se despliegan en esta etapa son variadas, sofisticadas y extremadamente insidiosas, diseñadas específicamente para explotar las vulnerabilidades que el narcisista conoce tan bien tras años de observación minuciosa. Una de las herramientas más comunes es el uso del gaslighting llevado a un nivel sistémico, donde el abusador intenta reescribir la historia de la relación para presentarse como el verdadero mártir de la situación. En esta narrativa distorsionada, las reacciones defensivas de la víctima ante el abuso son señaladas como pruebas de inestabilidad mental o de maldad intrínseca, mientras que las agresiones del narcisista son omitidas o justificadas como respuestas necesarias.
Otra táctica fundamental es la triangulación, que consiste en introducir a una tercera persona, ya sea una nueva pareja, un amigo común o incluso un miembro de la familia, para generar celos, inseguridad y una sensación de competitividad en la víctima. Al hacer esto, el narcisista busca demostrar que es alguien deseado y valioso, intentando provocar que la víctima abandone su postura de indiferencia y regrese a la lucha por su atención. Además, el bombardeo de amor o love bombing puede reaparecer de forma repentina y desconcertante. El narcisista puede enviar mensajes cargados de una supuesta autorreflexión, pidiendo perdón por errores pasados con una elocuencia que parece genuina, o recordando momentos felices de los inicios de la relación para evocar una nostalgia poderosa que nuble el juicio crítico de la persona que intenta alejarse. Sin embargo, estas demostraciones de afecto o de arrepentimiento son meramente instrumentales. Detrás de las palabras dulces o de las promesas de cambio radical, subyace la misma estructura de control de siempre. El narcisista utiliza la empatía de la víctima como un arma en su contra, sabiendo que una persona sana y compasiva siempre estará dispuesta a dar una segunda oportunidad si cree que hay una posibilidad de redención. Esta explotación de la bondad ajena es quizás uno de los aspectos más oscuros de su manipulación, ya que convierte las mejores cualidades humanas de la víctima en los grilletes que la mantienen atada al ciclo de abuso. También es frecuente el uso de los llamados monos voladores, que son personas del entorno que el narcisista manipula para que intercedan en su favor, llevando mensajes, ejerciendo presión social o espiando las actividades de la víctima. Estos terceros, a menudo sin saberlo, se convierten en cómplices de una campaña de acoso indirecto que busca romper el aislamiento saludable que la víctima ha construido para protegerse. El objetivo final de todas estas tácticas es crear un estado de confusión y agotamiento emocional tal que la persona termine por ceder, creyendo que es más fácil volver a la dinámica conocida que seguir resistiendo el asedio constante. Es imperativo comprender por qué no se debe caer bajo ninguna circunstancia en estas redes una vez que se ha iniciado el camino de la liberación. El costo de retroceder es incalculable en términos de salud mental y progreso psicológico. Cuando una persona ha logrado sanar y establecer límites, ha reconstruido su sistema de valores y ha recuperado su sentido del yo. Regresar al entorno del narcisista después de haber alcanzado este nivel de conciencia equivale a permitir que alguien demuela un edificio que se ha tardado años en reconstruir sobre bases sólidas. El narcisista, al ver que la víctima ha regresado, no sentirá gratitud ni respeto por el perdón otorgado. Por el contrario, interpretará el regreso como una confirmación de que sus tácticas de manipulación funcionan y de que los límites de la víctima son, en última instancia, permeables y carentes de consecuencias. Esto conduce inevitablemente a una fase de devaluación mucho más agresiva y rápida que las anteriores. El abusador castigará a la víctima por haberse atrevido a ser independiente y por haberlo obligado a esforzarse para recuperarla. La dinámica de poder se desequilibrará aún más y el ciclo de abuso se acelerará, dejando a la persona en un estado de mayor trauma y desesperanza del que se encontraba inicialmente. Además, caer en la trampa del movimiento final del narcisista refuerza el vínculo traumático, una conexión bioquímica y psicológica extremadamente difícil de romper. El cerebro de la víctima, condicionado por la intermitencia del refuerzo positivo y negativo, experimenta una descarga de cortisol durante el conflicto
y una oleada de dopamina cuando el narcisista ofrece una migaja de afecto o una falsa disculpa. Al ceder, se fortalece esta adicción emocional, haciendo que cada intento futuro de escape sea exponencialmente más difícil. La razón fundamental por la que no se debe caer es la preservación de la realidad propia. El narcisista necesita que la víctima dude de su propia percepción, de su memoria y de su juicio. Mantenerse firme en el contacto cero o en el desapego emocional es el único acto de autodefensa efectivo para validar la propia experiencia vivida. Es la declaración definitiva de que la verdad de la víctima ya no está sujeta a la aprobación o a la distorsión del abusador. La sanación real ocurre en el espacio que se crea cuando el ruido del narcisista deja de tener impacto en las decisiones personales. Y permitir que ese ruido regrese es invitar al caos de nuevo al centro de la propia vida. Para protegerse eficazmente, es vital saber identificar los signos sutiles y manifiestos de que el narcisista está intentando recuperar el control de forma activa. Uno de los indicios más claros es el cambio repentino en su tono de comunicación, pasando de la hostilidad o el silencio absoluto a una preocupación aparente y excesiva por el bienestar de la víctima. Pueden aparecer emergencias fabricadas, situaciones críticas donde el narcisista afirma que solo la víctima puede ayudarlo, apelando a su sentido de responsabilidad o culpabilidad. Estas crisis suelen ser exageradas o totalmente ficticias, diseñadas para forzar una ruptura de los límites de comunicación. Otro signo es la presencia constante del narcisista en los espacios periféricos de la vida de la persona. Apariciones casuales, en lugares frecuentes, interacciones repetitivas con sus publicaciones en redes sociales, desde cuentas secundarias, o el envío de regalos no solicitados que buscan evocar recuerdos compartidos. Estas acciones no son gestos de amor, sino marcadores de territorio. El narcisista está enviando el mensaje de que sigue observando y de que el muro de privacidad de la víctima no es tan alto como ella cree. Asimismo, se debe prestar atención a la difamación encubierta. El narcisista puede comenzar a contar historias distorsionadas a amigos comunes sobre lo preocupado que está por la salud mental de la víctima, sugiriendo que su comportamiento actual de alejamiento es un síntoma de una crisis personal. Esta es una forma muy astuta de control, ya que prepara el terreno para que, si la víctima intenta exponer el abuso, su testimonio ya haya sido desacreditado de antemano bajo la máscara de la preocupación compasiva. Otro signo de alerta es la imitación o el mirroring del lenguaje de sanación. Un narcisista inteligente puede empezar a usar términos terapéuticos, hablando de sus propios traumas, de necesitar espacio para crecer o de haber aprendido la importancia de los límites. Utilizan el vocabulario de la víctima para infiltrarse en su mundo emocional, creando una falsa sensación de que ahora hablan el mismo idioma y de que, por fin, el entendimiento es posible. Sin embargo, no hay acciones que respalden estas palabras. El comportamiento controlador persiste en formas más sutiles y pasivo-agresivas, como el cuestionamiento constante de las nuevas amistades o actividades de la persona que se está liberando. La resistencia ante este asalto final requiere una determinación férrea y una comprensión clara de que el narcisista no cambiará. El cambio real requiere empatía, autorreflexión y la capacidad de sentir remordimiento genuino, cualidades que están ausentes en la estructura de la personalidad narcisista. Por lo tanto,
cualquier signo de cambio es una actuación estratégica. La víctima debe fortalecer su red de apoyo con personas que comprendan la naturaleza del abuso narcisista y que puedan actuar como anclas de realidad cuando la manipulación comience a sembrar la duda. Es crucial mantener el registro de los eventos pasados, no para vivir en el dolor, sino para recordar por qué se establecieron los límites en primer lugar. Cuando el narcisista intente pintar un pasado de colores brillantes, ese registro de la realidad servirá como un antídoto contra la amnesia perversa que el abuso suele provocar. El establecimiento de límites no es un acto de agresión, sino un acto de autorrespeto y preservación de la vida misma. El narcisista intentará hacer que los límites parezcan muros de odio, pero en realidad son las fronteras necesarias dentro de las cuales la identidad de la víctima puede finalmente florecer sin miedo. Al final del día, el proceso de observar cómo un narcisista intenta desesperadamente recuperar el control es una prueba de fuego para la autonomía de la víctima. Es el momento en que la teoría de la sanación se pone en práctica de la forma más cruda. La psicología de su movimiento final es la última rabieta de un ego que se niega a aceptar que ha perdido su poder de definir la realidad de otro ser humano. Al no reaccionar, al no validar sus tácticas con una respuesta emocional, la víctima priva al narcisista del suministro que busca. El silencio y la indiferencia son, para el narcisista, formas de aniquilación, porque confirman que su capacidad de influir en el otro ha desaparecido por completo. Es en este vacío de reacción donde la víctima encuentra su verdadera libertad. La batalla no se gana convenciendo al narcisista de sus errores, sino retirándose del campo de batalla por completo y comprendiendo que la única opinión que importa sobre la propia vida es la de uno mismo. La sanación completa no es solo el fin del dolor, sino el nacimiento de una fortaleza que permite ver las tácticas de manipulación por lo que son: intentos tristes y predecibles de un individuo roto por mantener una ilusión de grandeza a través del dominio de los demás. Al reconocer estos signos y mantenerse firme en la decisión de no volver, la persona no solo escapa de un abusador, sino que también recupera su derecho inalienable a una vida de paz, autenticidad y verdadera conexión humana. El análisis de estos comportamientos revela que el narcisista está atrapado en un ciclo eterno de búsqueda y destrucción. Su incapacidad para formar vínculos seguros lo condena a intentar poseer aquello que no puede ser suyo, la esencia misma de otra persona. Por eso, cuando percibe que la víctima ha sanado, su reacción es tan visceral. No es una pérdida romántica lo que lamenta, sino la pérdida de una función. Para el narcisista, la víctima era una función que cumplía una tarea específica en su economía psíquica. Al sanar, la víctima deja de ser una función para convertirse en un ser humano pleno, y un ser humano pleno es inútil para los propósitos del narcisista. Esta es la verdad más dura y al mismo tiempo la más liberadora que una persona puede aceptar. No hay amor que recuperar porque nunca hubo un amor basado en el reconocimiento del otro. Solo hubo un contrato de suministro emocional que la víctima ha decidido rescindir de manera unilateral. En conclusión, enfrentar el movimiento final de un narcisista exige una vigilancia constante y una profunda compasión hacia uno mismo. Es natural sentir miedo, duda o incluso una pizca de lástima por el abusador cuando se le ve en su estado más desesperado, pero es vital recordar que esa lástima es precisamente lo que ellos buscan para reabrir la puerta al abuso.
La educación sobre estas dinámicas es la herramienta más poderosa de la que dispone una víctima para transformarse en un sobreviviente. Al entender la mecánica detrás del engaño, se le quita al narcisista su arma principal, el factor sorpresa y la confusión. La vida después del narcisista no solo es posible, sino que es un territorio de inmensas posibilidades donde el individuo puede finalmente explorar quién es sin el peso de las proyecciones ajenas. El camino hacia esa libertad pasa inevitablemente por resistir este último asedio con la certeza de que, más allá de la tormenta de manipulaciones, aguarda una calma que ninguna táctica narcisista podrá volver a perturbar. La resiliencia no consiste en no sentir el impacto de sus ataques, sino en haber construido una estructura interna tan sólida que, aunque el viento sople con fuerza, los cimientos de la nueva identidad permanezcan inamovibles, celebrando cada día la victoria de la verdad sobre el engaño y de la salud sobre la patología. El proceso de sanación es un viaje hacia la luz de la propia conciencia, y aunque el narcisista intente oscurecer el camino con sus últimas sombras de control, la claridad obtenida a través del autoconocimiento y la firmeza en los límites personales actuará siempre como un faro que guía hacia un futuro de respeto, integridad y genuina autorrealización, dejando atrás de una vez por todas las cadenas de la manipulación emocional.